Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, hermanos. En el capítulo 18, versículo 19. Palabra del Señor dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Sabemos nosotros, hermanos, que a partir del versículo 15 en adelante de este capítulo 18 de Mateo, específicamente y también principalmente, el Señor está tratando con la enseñanza acerca de la disciplina en la iglesia, como se nos ha explicado. Pero también se nos ha explicado que tiene su aplicación este versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. También se nos ha enseñado que tiene su aplicación este texto, principalmente el 19, acerca de la oración. La oración en donde dos o más se reúnen para orar, es necesario el acuerdo. Es necesario entender, saber, conocer qué es lo que vamos a pedir. Pues nos acercamos al Señor y nos acercamos en el nombre de Cristo Jesús. Pues es a través de Cristo que encontramos perdón de nuestros pecados y acceso por la obra de Cristo, muerte y resurrección e intercesión, encontramos acceso al trono de la gracia. Y con esa confianza y ánimo en nuestro espíritu nos acercamos al Señor, confiando en su promesa, confiando que en Él tenemos perdón de pecados y tenemos un acceso amplio, una entrada amplia al trono de Dios. Pero el Señor dice que es necesario el acuerdo. ¿Y ese acuerdo de dónde proviene? Ese acuerdo debe de provenir de la misma palabra de Dios. ¿En qué es lo que vamos a pedir? Pues hemos de pedir, como dice el apóstol Juan en su primera carta, debemos de pedir conforme a su voluntad. Y si nosotros pedimos conforme a su voluntad, recordamos las palabras del apóstol Juan, entonces tenemos las peticiones que hayamos pedido, porque pedimos conforme a su voluntad. Y su voluntad es lo que nos interesa. Su voluntad es la que queremos nosotros conocer y asirnos o agarrarnos de esa voluntad de Dios y orar bíblicamente. Y clamar bíblicamente. No en mis pensamientos, sino en los pensamientos de Dios que están en la palabra de Dios. Y hermanos, queremos tomar el ejemplo, la oración de nuestro Señor Jesucristo para pedir como Él nos ha enseñado. La venida de nuestro Señor Jesucristo es la consumación, es el cumplimiento de todas las profecías, es el cumplimiento del nuevo pacto. Y nuestro Señor nos da esta oración del Padre nuestro. Y no hay otra oración, pues el Hijo de Dios, el Verbo de Dios encarnado, nos da esa oración para que nosotros oremos al Padre siguiendo lo que el Señor nos dice. Y la oración del Padre nuestro tiene todas las implicaciones desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí se encuentra todo el consejo de Dios. Cualquier cosa que pidamos y vemos lo que el Señor enseña, estamos viendo que el Señor enseña conforme a lo que está en las Escrituras. Es algo maravilloso.
en cada una de las peticiones del Padre Nuestro. Hermanos, hay libros de 600 hojas hablando del Mateo 6 o Lucas 11. Es maravilloso la oración del Señor. Y gloria a Dios que tenemos la oración del Padre Nuestro y tenemos las peticiones que el Señor nos ha dado. Y queremos agarrar para iniciar, voy a explicar un poco brevemente lo que es la segunda petición de venga tu reino. Y esto que les voy a platicar brevemente, hermanos, es, vamos a decir, un encabezado nada más de lo que podemos nosotros pedir y qué es lo que nosotros estamos pidiendo cuando pedimos venga tu reino. ¿Sí? En Mateo 6 y Lucas 11, en estas dos partes en las Escrituras encontramos la oración del Señor o el Padre Nuestro. Algunos expositores comentan que fue en dos ocasiones que el Señor enseña esta oración. Fueron dos enseñanzas y que el Señor vuelve a enseñar en Mateo 6 y en Lucas 11 la misma oración. Algunos suponen también que es una misma enseñanza, viéndolo de diferentes panoramas, en el caso de Lucas y en el caso del evangelista Mateo. Cual sea el caso, lo que sí tenemos es el ejemplo, ¿verdad?, de la oración del Señor. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y aquí es donde queremos llegar al venga tu reino. Cuando nosotros como iglesia, que nos ponemos de acuerdo, como leímos ahorita, ¿sí?, en la familia o en mi devocional personal, cuando yo digo, Señor, venga tu reino, al menos yo estoy pidiendo dos cosas principales. Al menos estoy pidiendo dos cosas principales. Número uno, de acuerdo a Apocalipsis 22:20, nosotros oramos conforme a la voluntad del Espíritu Santo que está en la iglesia, pidiendo venga tu reino. Apocalipsis 22:20, hay otros textos en Apocalipsis que enseñan lo mismo, pero tomemos este. El que da testimonio de estas cosas dice, el Señor Jesucristo dice, ciertamente vengo en breve. El que da testimonio de estas cosas, el libro de Apocalipsis enseña que Cristo es el testigo fiel y verdadero. Entonces Cristo es el que dice, ciertamente vengo en breve, y la iglesia, que es la esposa de nuestro Señor Jesucristo, su amada, ella dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Lo que estamos pidiendo es, Señor, apresura tu segunda venida. O como en la palabra de Pablo, Maranata, Cristo viene. La iglesia ora, Señor, ven pronto. Apresura tu venida. Que el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, la serpiente antigua, el falso profeta, sean completamente destruidos y lanzados al fuego. Y tú vengas en tu gloria, y tú vengas con tus santos ángeles, y el día de la resurrección, Señor, venga ya, Señor. El fin del pecado venga. La redención prometida para nosotros, venga ya, Señor. Señor, venga tu reino. Esto es lo que pedimos cuando nosotros pedimos, venga tu reino. También estamos pidiendo que el Señor nos guarde y preserve en su santidad y en su camino. Pues eso es lo que Pablo oraba en la carta a los tesalonicenses. Y era la oración de Pablo para ellos, diciendo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo.
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros pedimos, venga tu reino, también estamos pidiendo, debemos pedir, Señor, santifica a tu iglesia, guárdanos de la corrupción, guárdanos del pecado, guárdanos, Señor, del mundo y del engaño. Ayúdanos a cuando tú vengas que estemos haciendo tu voluntad. Cuando tú vengas de repente aparezcas que me halles, Señor, haciendo tu voluntad. Esa es la oración de Pablo. Entonces, al menos dos cosas en esta primera parte. Señor, apresura tu venida, como también lo enseñan los catecismos, con esta palabra, apresura tu segunda venida. Seamos hallados dentro de su voluntad también. Ese sería el número 1. El número 2, la otra parte que estamos pidiendo, cuando decimos nosotros, venga tu reino, hermanos, lo que estamos nosotros pidiendo también es, Señor, venga tu reino en relación al avance del reino de Dios aquí, en nosotros como iglesia y a través de nosotros también. Número 1, en relación al avance del reino en nosotros y a través de nosotros. Número 1, que el gobierno de Cristo sea instituido en nuestra iglesia. Eso es algo que debemos de estar orando siempre. Sí. Venga tu reino, Señor. Que el gobierno de Cristo sea instituido aquí en la iglesia local y también en otras de nuestra ciudad o de nuestro país. Un gobierno bíblico. Un gobierno que es conformado, como dice la Escritura, por pastores y ancianos, diáconos, conforme al corazón del Señor. Y es algo que la iglesia debe de estar orando, ¿sí? Y nosotros debemos estar orando no solo por nuestra iglesia, sino que el Señor levante, forme, instituya más iglesias locales con un gobierno bíblico. Y que el avance del reino así vaya extendiéndose en nuestra ciudad y en nuestro país. ¿Qué tanto falta hace, hermanos? Hace mucha falta que el Señor dé a la iglesia en México, en Nuevo Laredo, un gobierno bíblico. Hace mucha falta, hermanos. Donde, ¿qué sucede? Donde los sacramentos sean administrados a la iglesia bíblicamente, para el consuelo de los creyentes, para el crecimiento de los creyentes y también para la admisión de nuevos creyentes a la iglesia, como es el bautismo. Pero también que el nuevo pacto sea administrado, también una parte de la administración del reino de Dios instituido por los ancianos y pastores, es la predicación del evangelio. Entonces es importante. 2 versículos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9, 37 al 38. Jesús nos dice, volteen a ver a su alrededor. Y ustedes se darán cuenta, y estoy tomando como referencia en Samaria con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan que de repente vinieron un montón de samaritanos? Y el Señor habla de la mies, habla de las cosechas. Entonces nosotros, si volteamos a ver a nuestro alrededor, en nuestro corazón, en nuestra alma debe de haber un gemir y decir, Señor, venga tu reino a nosotros. Que Cristo instituya su gobierno en nosotros y en los demás que están allá afuera. Y el Señor nos dice, rueguen, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Segunda de Corintios 5:20 también Pablo enseña una analogía, por decir así, de lo que es un pastor del evangelio.
lo que son los ancianos del Evangelio, principalmente los que predican el Evangelio. Dice Pablo, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo. Cristo, el Señor, dota y llama a embajadores de su reino, para que vayan a los lugares donde Dios empieza a levantar una iglesia, y ellos, de parte del Rey como embajadores, traen el mensaje, traen la palabra del Rey, pero son los embajadores. Entonces, si nosotros volteamos a ver a nuestro alrededor, Señor, provéenos de embajadores del reino de Dios. Es el ministerio de la palabra, hermanos. Y ahí es donde Dios le dice al pueblo, reconciliaos conmigo. Hay un llamado al arrepentimiento, hay una obra que el Espíritu de Dios respalda, hermanos. Entonces, cuando nosotros decimos, Señor, venga a tu reino, estamos pidiendo esto. Estamos pidiendo esto. Otro punto es que cuando nosotros pedimos, venga a tu reino, hermanos, también estamos pidiendo que Dios haga despertar en nuestros corazones o incrementar una obediencia a su palabra. Todo reino tiene leyes. Obviamente el reino de Dios es su palabra, y es la palabra de Dios por la cual se rigen nuestras vidas y la iglesia. Ahí está la vida de la iglesia, ahí está el cómo debemos de estar haciendo su voluntad. Cuando nosotros decimos, venga a tu reino, Señor, incrementa un amor más profundo por tu palabra. Incrementa, Señor, un despertar en mi alma, y que podamos decir como el salmista, por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Salmo 119, 32. Pero no solo por nosotros, hermanos, porque pedimos, venga a tu reino a través de nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Que el Señor haga despertar en nuestra comunidad ese despertar a la palabra de Dios. Y que ese llamado de Pablo en Efesios, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Y que el Señor venga en su reino y el Señor haga despertar, y que muchos puedan decir como el salmista en el Salmo 119, 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El Señor es el que despierta, incrementa ese amor, ese deseo. Como decía el profeta también, mandaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, sino de mi palabra. Y debe de haber un hambre, hermanos. Otro punto también es que el Señor haga avanzar su reino en los inconversos. Y en realidad, hermanos, tenemos mucho que orar, venga a tu reino. Por ejemplo, orar por nuestros jóvenes, que Cristo sea su rey en su corazón, que Cristo ponga su cetro en el corazón de nuestros jóvenes, y que ellos sirvan al Rey. Y no solamente nuestros jóvenes que están aquí con nosotros, sino en la juventud que tanta necesidad tiene en este tiempo, hermanos. Los jóvenes que están afuera de la iglesia, la juventud de este país, la juventud de este Nuevo Laredo. Muchos jóvenes que están en muchas iglesias, donde, hermanos, no están caminando con el Señor. ¿Cuántos jóvenes no están pensando que son salvos y van camino al infierno? Entonces debemos orar, Señor, haz avanzar tu reino y conquista la juventud. También
Debemos de orar por los maridos inconversos de nuestras hermanas, por ejemplo, aquí en nuestra iglesia. Hombres. Pero también por los demás maridos. Que Dios restaure los hogares y que Cristo sea el Rey que gobierne y rija muchos hogares aquí en Nuevo Laredo. Que Dios restaure a los hogares, los matrimonios. En pocas palabras, que el Señor avance y haga su reino reinar en muchos corazones aquí en esta ciudad. Y para eso, hermanos, se necesita del Señor. Nadie puede nacer de nuevo si no es por el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, capítulo 3, versículo 5, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, debemos de preocuparnos en el sentido de anhelar esto. No que entren a la membresía de alguna iglesia, sino que entren al reino de Dios. Y en eso usted va a ver los reformadores del siglo XVII, XVIII, ellos se preocupaban no por la membresía que creciera. Ellos estaban preocupados porque muchas veces se confunde con la emoción o con el asentir, que estés de acuerdo tú con la palabra y que estés de acuerdo tú con lo que la Biblia dice. Pero no son nuevos nacidos, no son nacidos de nuevo. Una persona puede ser ortodoxo, o sea, que pueda entender bien la palabra y estar de acuerdo con la doctrina. ¿Sí? Eso no es ningún problema. Pero una cosa es entender la verdad y otra cosa es amar la verdad y estés dispuesto a morir por ella. Son dos cosas distintas, muy distintas. Una cosa es conocer al Señor Jesucristo, otra cosa es amarle a Él, amar a Él ante todo. Como dijo Jesús, el que no aborrece a padre, a madre, a hijos, hermanos, hermanas, esposo, no es digno de mí. A eso me refiero. Qué bueno que crezca la membresía en la iglesia, hermanos. Pero deseamos ver más nuevos convertidos. Nuevos convertidos. Y eso no es nuevo, hermanos, pues Jesús en una multitud le acercaba. En Lucas dice claramente que iba mucha gente, lo seguía. Y en un momento Jesús se detuvo y los volteó a ver. Y ahí es donde les dice: si alguno de vosotros me sigue y no toma su cruz, no puede ser mi discípulo. Otro punto por el cual también oramos, hermanos, cuando decimos venga tu reino, nosotros oramos que el gobierno civil, nuestros gobernantes, alcalde, gobernadores, senadores, diputados, presidente de la nación, sean sometidos al reino de Cristo. Hermanos, Romanos 13 dice que no hay autoridad sino las que han sido puestas por Dios. Y si hay autoridad es porque el Señor así lo quiere. Y ellos son puestos por Dios y están, conforme a la palabra de Dios, obligados a gobernar a la voluntad de Dios expresada en los 10 mandamientos. La palabra de Dios no permite a los gobernantes de las naciones gobernar como ellos quieren. Ellos deben de ser sometidos al señorío de Cristo. Y no solo eso, la palabra de Dios
manda que el gobierno civil brinde ayuda, protección a la iglesia del Señor Jesucristo, la cual es el reino de Dios visible aquí en la tierra y la esposa de Cristo. Y hay muchas amonestaciones en la Biblia en relación a eso, pero tomo nada más referencia del Salmo 2, versículos 6 y el 10 al 12. Dice la palabra de Dios: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, sobre la iglesia, mi santo monte. Sión y santo monte es iglesia, la iglesia, la esposa de Cristo. Ahora pues, oh reyes, reyes de la tierra, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrar al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Las desgracias que han venido a las naciones, se levanta un reino, otro sale por acá, y así ha sido la historia del hombre. Aquellos que gobernaron bajo su propia prudencia, ellos fueron humillados, y todo lo ha sido así, hermanos. Pero la nación, hermanos, que tiene estas cosas, será bienaventurada. Entonces nosotros debemos orar, como Pablo también instruye a Timoteo, debemos de orar por nuestros gobernantes. Debemos de orar que venga el reino a nuestro gobierno y que el Señor haga la obra en nuestro gobierno. Nosotros como cristianos reformados no creemos en la famosa separación de poderes. Creemos en el Señor Dios todo soberano, a quien todos los reyes deben de someterse al señorío de Cristo. Y eso es lo que enseña la palabra. Ellos deben de someterse a Cristo. Debemos de orar: Señor, venga tu reino a México. Y orar con fe. Venga tu reino. Por último, hermanos, finalmente cuando decimos venga tu reino, nosotros debemos siempre tener en mente esto, que todo el mundo está bajo el maligno, como dice Juan en 1 Juan 5. Y debemos entender también que los hombres, como dice Efesios 2, están bajo la potestad del espíritu del aire, está operando en el mundo de las tinieblas. Entonces cuando nosotros oremos: Señor, venga tu reino, estamos orando: Señor, que el reino del diablo, Satanás, la serpiente antigua, sea suprimido en esta ciudad, y que el reino de Cristo avance. No solamente en nuestra ciudad, nuestro país, México, y que solo Cristo sea glorificado. 3 referencias bíblicas, ya ahorita dije uno: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios, la iglesia, los elegidos del Señor, ellos son de Cristo. Pero hay una realidad, que el mundo entero está bajo el maligno. Cuando una persona, el mensaje del reino de Dios llega a su vida y Dios opera en su corazón, cree, él es trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de orar: venga tu reino a este mundo, a esta ciudad, a los jóvenes, los hombres. También 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Nosotros vemos, hermanos, una generación que está completamente acostumbrada al pecado, y el pecado es algo legal, el pecado es algo que el hombre se ríe del pecado. Pero dice: para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. Y Pablo en su carta a Romanos, en Romanos 16:20, él les decía a los romanos que ese gobierno despiadado de Nerón, cuando escribe su carta a los romanos, que él veía que operaba Satanás a través de ese gobierno, él dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y vemos en la historia que el Señor trajo paz a los hermanos que estaban en Roma. Hermanos, y les digo, es como una guía nada más, un encabezado. Y bueno, lo que queremos hacer con la ayuda de Dios y que nos hemos puesto de acuerdo los hombres es que sigamos orando, como dice Jesús, puestos de acuerdo, donde hay 2 o 3. ¿Se acuerdan el ejemplo que daba el pastor Beers? Creo que era de John Murray, que decía, en realidad no son 2 los que están, ¿se acuerdan? Sino hay 5. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y los 2 hermanos que están orando. Entonces, cuando nosotros oremos, hermanos, la intención de esto es que cada uno de los hermanos nos pongamos a orar durante la semana. Y estamos hablando de ponernos de acuerdo. Tenemos pues más o menos un plan, por decir, bueno, no más o menos, es un plan de poder orar en grupos. Tenemos al hermano Josué en el lado del poniente, tenemos varias hermanas ahí, tenemos al hermano Jorge, a Vero, la hermana Janet, Isela, y creo que ya, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. El hermano Hugo acá en lo que es Infonavit, la hermana Salomé, Karen, el hermano Gonzalo, el hermano Polo en Laredo, Texas, con su hijo Abraham. Y nosotros también estamos aquí, el hermano Valentín, está el hermano Francisco, el hermano Giovanni y un servidor. Entonces la idea es, hermanos, que de acuerdo a los tiempos de cada una de las familias, de los hermanos, y también de la distancia, la idea es que nosotros podamos orar sobre esto que cada uno de nosotros nos llevemos y estar orando sobre eso mismo, y estar orando en esta segunda petición y así sucesivamente. Y como le comento, hermano, esta nada más es un encabezado. Por ejemplo, yo puedo añadir algo aquí, ¿verdad?, que yo vea, o alguno de los hermanos digan, es necesario orar también por esto, y estar orando, hermanos, juntos sobre un mismo acuerdo. ¿Sí? Orar juntos. Venga tu reino, Señor. Es muy importante que sigamos orando juntos por los pastores, por el gobierno de la iglesia y por todo lo que usted tiene ahí en su hoja. ¿Sí? Entonces ya cada uno de los hermanos, Josué, Hugo, Polo y un servidor, pues nos vamos a poner de acuerdo de cómo manejar los tiempos. Queremos hacerlo, si es posible, presencial, pero si no es posible, gracias a Dios que tenemos la ayuda de los medios electrónicos, así como le hacen las hermanas en los martes. Entonces poder echar mano de eso, ¿verdad? Y reunirnos, y hay dos reunidos, y hay otro hermano por allá y otro hermano por acá. Oremos juntos, 20, media hora o lo que usted quiera orar, ¿sí? 1 hora, no sé, y estar orando sobre un mismo tema. Entonces esa es el plan, hermanos, de que estemos orando juntos
sobre un mismo sentir, sobre unas mismas peticiones, y tenemos recorrido por hacer. Hay muchas más peticiones que podemos estar tomando de la oración del Señor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? Queremos empezar ya la próxima semana, pero todo dependerá de los tiempos de cada uno de los hermanos. Por ejemplo, a lo mejor al hermano Francisco, a Valentín, a mí se me acomoda el mismo lunes, y a tal hora nos ponemos de acuerdo y ahí estamos, ¿verdad? A lo mejor el hermano Hugo y el hermano Gonzalo tienen un tiempo a lo mejor más ocupado. Dicen, bueno, pues no sé, ya ellos verán, ¿verdad? Y si hay de repente que de donde estoy Hugo o donde estamos nosotros, no, aquí no me acomodo, entonces, pero me acomodo con el hermano Josué, también podemos hacer eso. O sea, no necesariamente, ¿me explico? Ver la manera de estar orando juntos. ¿Sí? ¿Mande? Una vez, vamos a empezar con una vez. Una vez. ¿Eso es independiente del jueves? Sí, hermano, sí. Lo que estábamos platicando, que lo ideal es de que, como ahorita, que todos nos llevemos una idea así general de qué es esto que voy a estar orando, ¿verdad? De que nos demos una idea general. Por ejemplo, santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que enseña el Señor ahí, verdad? Entonces damos una breve explicación. Todos estamos en ese entendimiento y todos estamos orando sobre lo mismo, en un mismo sentir, como en una misma voz, ¿verdad? Al Señor. ¿Sí? ¿Alguna duda, hermanos? ¿Comentarios? ¿O sugerencias inclusive? ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues vamos a, no sé qué hora sean, no sé, 8:07. Si alguien de nosotros, hermanos, quiere orar ahorita por alguna necesidad o algo en particular, lo podemos hacer, y si no, pues cerramos ahorita con una oración.